Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, como siempre, si son tan amables, que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 14 al 16. El título del mensaje de hoy es El poder del perdón. Dice así la palabra de nuestro Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. Hoy vamos a hablar del perdón. El perdón es un tópico muy importante para todo creyente, porque es un pecado que se agapacha en el corazón, o sea, se pone allí un poquito oculto y nos roba las bendiciones del Señor, nos roba nuestra intimidad con Dios y nos separa de la comunión con nuestro Dios. Cuando hablamos del perdón, muchos piensan que el mensaje no es para ellos, que no le ponen tanta atención porque carece de importancia este tema para ellos. Otros piensan que el perdón es para los débiles, que el perdón es algo de personas débiles, y este pensamiento está tan equivocado, es un pensamiento que está muy lejos de la verdad. Jesús trajo buenas nuevas con el Evangelio. Cuando Él comenzó a predicar, cuando Él trajo buenas noticias para toda la humanidad, Él habló sobre el perdón. Una de esas buenas noticias fue sobre el perdón. Si el diablo consigue mantenernos a nosotros ignorantes sobre lo que es el perdón, Él gana la batalla contra todo creyente, porque Él sabe que la falta de perdón es un pecado que nos separa del Señor. El diablo siempre va a tejer su tela de araña para hacernos mirar hacia otro lugar, hacia otra parte diferente de la palabra del Señor para poder engañarnos. En Mateos capítulo 11, el verso 12, Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, nos está diciendo que el reino de los cielos sufre oposición, y solo los violentos o los fuertes o los valientes pueden levantarse contra esa oposición y arrebatar las bendiciones que nos trae el acercarnos a Dios. La versión de la Biblia del lenguaje actual lo aclara más diciendo: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y dedicada logra formar parte de él. Por lo que podemos decir que el perdón no es de débiles, como muchos piensan, sino que es de valientes. El perdón es esa fuerza que te lleva a avanzar a pesar de los furiosos enemigos que tratan de pararte en tu avance y que tratan de poner en tu vida todo tipo de obstáculos para que tú caigas en el pecado o para que tú caigas en la desobediencia y así poderte separar de la comunión con Dios. Con el mensaje del perdón, Jesús también presenta a todos los que le escuchan la conducta o el comportamiento que se requiere en el reino de los cielos. La falta de perdón es un pecado que queremos ocultar, pero que no podemos ocultarlos delante de los ojos de Dios. Nosotros podemos ocultarlo delante de las personas que nos rodean, podemos disimular, pero delante de los ojos de Dios, todas las cosas que están en nuestro corazón están al descubierto. Todas en alguna ocasión podemos ser tentados con la falta de perdón o con el rencor, porque el diablo siempre va a tratar de que cuando nos pasa algo, cuando alguien nos trate mal o cuando nos hacen cosas injustas que nosotros realmente no hemos hecho nada para merecerla, él va a traer a nuestra mente la idea de que nosotros debemos rebelarnos a eso y va a tratar de que en esa herida
herida que fue causada en nuestro corazón, comience a brotar la falta de perdón. Debemos tener siempre presente las palabras del salmista cuando dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, debemos repasar lo que está dentro de nuestro corazón y ver si allí se puede alojar alguna cosita que sea pecaminosa ante los ojos de nuestro Dios. En primer lugar, el apóstol Juan dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es triste decir que cuando no podemos perdonar, estamos bajo la influencia o el control del maligno. Si vamos a nuestro texto, vemos que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese qué fuerte está eso. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este texto nos revela una gran verdad. Al principio nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Este texto nos revela que nosotros mismos podemos identificar, podemos darnos cuenta cuando no estamos caminando correctamente delante de Dios, porque en nuestro corazón se está alojando ese tipo de resentimiento contra alguna persona, esa falta de amor, esa falta de perdón contra alguien, y esta falta de amor nos revela que no estamos caminando como la palabra nos enseña. Por lo tanto, nos comienzan a alumbrar las lucecitas para que nosotros demos un alto y reparemos ese error. Note que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una evidencia del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento que todos tuvimos cuando aceptamos a Cristo, es el caminar en amor. Cuando nosotros nacimos de nuevo fue cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. La palabra nos dice que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu, la verdadera Damaris, el verdadero usted que está dentro de nosotros, ese espíritu que había sido desconectado con Dios, volvió a conectarse, o sea, volvió a nacer a la relación con Dios. Cuando usted nace de nuevo, todas las cosas que usted había hecho antes fueron perdonadas en Cristo. La Biblia nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La esclavitud satánica que tenía acceso a nuestra vida por el pecado que moraba en nuestro corazón, tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a nuestra vida. Y cuando llegó Cristo a nuestra vida, todo lo que era del diablo tuvo que salir. Todo lo que era de pecado tuvo que huir. ¿Por qué? Porque Cristo trajo vida, trajo salud, trajo una nueva mentalidad, un nuevo corazón. Quitó de allí toda obra muerta, todo aquello que el diablo podía utilizar contra nosotros. Él la desbarató, Él las deshizo en la cruz del Calvario. Con la llegada de Jesús a nuestro corazón, nuestra vida fue impregnada del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestro corazón por medio del Espíritu del Señor. Cuando no amamos a los hermanos, cuando estamos caminando en aborrecimiento o caminando en odio, no estamos de acuerdo a la simiente que mora en nosotros, porque la simiente que mora en nosotros es Dios, y Dios es amor. Cuando nosotros estamos caminando en aborrecimiento, ya no estamos caminando de acuerdo a aquel que nos amó, nos santificó y nos separó para Él como un pueblo santo. Ahora nosotros estamos caminando llenos de resentimiento, llenos de falta de perdón, como el enemigo de Dios. Cuando no amamos a los hermanos, la Biblia nos dice que permanecemos en muerte. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando el amor que Cristo trajo a nuestra vida, y tampoco estamos enseñando el primer fruto del Espíritu que se habla en Gálatas 5, que es el fruto del amor. Un barómetro
es un instrumento que mide la presión atmosférica. Hablando alegóricamente, podríamos decir que el amor es el barómetro que mide nuestra presión espiritual. El amor es el que indica el estado o el proceso de la vida espiritual en un creyente. El versículo 14 en la versión del lenguaje actual dice: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Note que la segunda parte del versículo 14 dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte o permanece bajo el poder de la muerte. Si permanecemos en el poder de la muerte, ¿qué esto significa? Si ya somos salvos, significa que con nuestros pecados o con nuestra falta de perdón comenzamos a caminar en nuestra antigua naturaleza llena de pecado. Aquel antiguo traje de pecado que nosotros teníamos, aquella vieja manera de vivir antes de conocer a Cristo, era la que nos regía. Nosotros regíamos por aquella antigua manera de vivir que hacíamos las cosas de la carne y obedecíamos la ley del pecado. O sea, caminábamos en pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él quitó esa manera vieja de vivir, Él la abolió de nuestro corazón y Él trajo a nosotros una nueva manera de vivir, y es una manera de vivir en amor. Si permanecemos en muerte, esto significa que hemos vuelto a hacer lo que hacíamos antes, que estamos viviendo ahora de la manera que vivíamos antes. Y esto, al hacer esto, rompe toda comunión con Dios. La comunión a que fuimos llamados nosotros con Él queda rota por causa de ese pecado. Isaías 59, 2, 4 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que las iniquidades, los pecados que albergamos en el corazón después que recibimos a Cristo y no los confesamos, sino que los dejamos que comiencen a obrar en nuestra vida y nos regimos de acuerdo a ellos, como la falta de perdón, que el Señor nos manda a perdonar, pero nosotros caminamos de acuerdo a lo que el yo nos dice, a lo que nuestro orgullo ofendido nos habla, y entonces al hacer esto estamos dejando que ese pecado nos separe de la comunión, hace una pared entre nosotros y Dios, y es por eso que muchas veces oramos y no somos oídos. ¿Por qué Dios no nos escucha? Porque la Biblia nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. A veces hay muchas personas que dicen: ay, el Señor no me contesta, yo no sé qué más voy a hacer, mira que no me trae lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué será? ¿Te has preguntado por qué? Tenemos a veces que revisar nuestros corazones, porque puede ser que allí esté la raíz de por qué no vemos la respuesta del Señor. Esta palabra es clara: si no caminamos en amor, nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios. Por más que oremos, por más que usted grite, por más que usted llore, no será oído por el Señor. Si no amamos a los hermanos, dice la palabra, estamos en muerte y Dios no nos escucha. Tengamos en mente el versículo 14 que nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la señal. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese bien. En segundo lugar, el versículo 15, el apóstol Juan sigue diciendo: el que aborrece a su hermano es homicida. Fue más allá el apóstol Juan. Fíjese que en el versículo 14 dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, permanece en pecado, permanece separado de Dios. Ahora en el versículo 15 él dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Un sinónimo de aborrecer es odiar. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Significa detestar, abominar, despreciar, renegar, odiar. Lo contrario de amor es odio. Muchas veces queremos disfrazar lo que sentimos
el aborrecimiento o el mismo odio que está brotando en nuestro corazón con diferentes palabras, matizándolos con diversos pensamientos o disculpándolos con diversas excusas para ocultar nuestros verdaderos sentimientos. Aborrecer o odiar es un pecado grave, tanto así que la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. La palabra homicida significa criminal, delincuente, malhechor, etc. Si leemos el versículo 15 completo, nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La versión del lenguaje actual dice: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener vida eterna en él. Esto es tremendamente serio. Pero lo que trae más dolor al corazón es que hay muchas personas en esta condición. Recuerdo una vez que estaba ministrando yo en una iglesia y al final del servicio vino una hermana y ella me dijo que ella no podía perdonar a su papá. Después de yo ministrarle de este versículo precisamente, y tratar de ministrarle y hablarle, ella me dijo: yo sé todo eso, pero no puedo perdonar. ¿Se da usted cuenta? Oyendo las consecuencias que aquí habla, que el que no perdona está en muerte, que el que no ama está en muerte, y el que aborrece es un homicida delante de los ojos de Dios. Aquella persona no podía perdonar. Otra joven también nos escribió comentando el dolor que ella sentía en su corazón cuando se enteró que su papá había violado a su hermana, y este dolor la hacía odiar prácticamente a su papá y no podía perdonarlo. Muchas personas pueden estar pasando por esta situación y quizás usted es una de ellas. ¿Por qué? Porque en su infancia o en su adolescencia o en su juventud y aún en su adultez, quizás usted tuvo un golpe muy duro, un abuso muy duro, tanto físico como de palabras, psicológico, o pudo haber sufrido una violación en su cuerpo, y esto hace que usted sienta ese dolor, y ese dolor le hace tener el derecho o le hace sentir que usted tiene el derecho de aguantar esa falta de perdón en su corazón, y usted cree que está correctamente bien porque hay un motivo grave que es lo que le ha hecho a usted mantener ese dolor y por lo tanto esa falta de perdón. Pero esto no es así. La única persona que puede dañarse con esto es usted. Al retener esa falta de perdón en su corazón, esto no le hace nada bien a usted, sino que la va destruyendo. El diablo es malo. Él vino para matar, robar y destruir. Si tú le pones atención a las mentiras del diablo, te matará, porque siempre tratará de mantener vivo ese enojo que tú tienes en tu corazón, para que tú no puedas poner atención a lo que la palabra te dice, para que tu orgullo herido se mantenga ahí en pie de guerra y con esa herida profunda de rechazo contra la persona que te causó tanto dolor. Todo pensamiento o sentimiento que venga a tu vida, si va contra de la palabra de Dios, son del diablo. Son pensamientos o sentimientos que el diablo trae a tu corazón para que tú los creas. Son tretas malignas para que tú te mantengas alejado del Señor. En Mateo 5, 21, 22, Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la versión del lenguaje actual dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno.
El comentario exegético explicativo de la Biblia dice al respecto: de modo que el espíritu de todo el pasaje podría expresarse del modo siguiente: por siglos habéis sido enseñados que el sexto mandamiento, por ejemplo, se quebranta solamente por el homicida, y que juzgar tal caso es la tarea adecuada de los tribunales reconocidos. Mas yo os digo que es quebrantado aún por una ira sin causa, que no es más que odio en brote, ya que el odio es homicidio incipiente. Así pues, este mandamiento es quebrantado por los sentimientos y mucho más por estas palabras llenas de un sentimiento de odio, desde el más simple hasta el más envenenado, que suelen ser arrojados al hermano. Y del mismo modo en que hay gradaciones en los tribunales de justicia humanos y en las sentencias que se pronuncian de acuerdo con los grados de criminalidad, del mismo modo el trato jurídico que recibirán ante el tribunal divino los que quebrantan este mandamiento será de acuerdo con su criminalidad verdadera en la presencia del juez que escudriña los corazones. Es decir, que esto es serio. Todo lo que usted alberga en su corazón, usted tendrá que dar cuenta delante de Dios, porque eso lo va a separar del Señor. La falta de perdón es un pecado que nos separa de Dios. Esto es serio. A Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañar a todo el mundo, pero a Dios no, porque Él sabe las verdaderas intenciones que hay en su corazón. Él sabe los verdaderos sentimientos que hay en usted. Él sabe lo que está allí escondido dentro de su corazón. Él lo ve y a Él usted no le puede ocultar nada. Por lo tanto, esto es muy serio. La palabra habla con toda claridad que el que no perdona está en tinieblas. ¿Usted sabe lo que significa eso? El que no perdona está en tinieblas. La palabra nos habla clarísimo. Si usted busca allí en el capítulo anterior del que estamos leyendo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 11, mire lo que dice el apóstol: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Quién es el Dios de las tinieblas? Es el Satanás, y él es el que ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, y así son engañados. En tercer lugar, ¿qué es el perdón? El perdón es el indulto que se le otorga a una persona independientemente si es culpable o no, si merece el perdón o no lo merece. El Señor nos perdonó a nosotros cuando no merecíamos el perdón y nos redimió con su sacrificio en la cruz. Él hizo remisión de nuestros pecados por amor, sin importarle nuestra culpabilidad. Todos éramos culpables, pero Él nos amó. Él nos amó primero y se entregó por nosotros. El perdón manifiesta la naturaleza de un corazón lleno de la presencia de Dios. Dios es un Dios perdonador. La palabra declara que Él perdonó todas nuestras ofensas, desobediencias y pecados en Cristo. De esta misma forma, Él espera que nosotros perdonemos las ofensas que nos hacen a nosotros. Colosenses 3, 12 y 13 nos enseña: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note que dice: vestíos como escogidos de Dios. En otras palabras, vivan pareciéndose a vuestro Padre Celestial en su forma de actuar. Si Dios es amor y Él está en nuestro corazón, nosotros tenemos que caminar en amor. Tu conducta está demostrando si tú eres realmente un hijo de nuestro Padre Celestial o no.
Pero si tu caminar es lleno de aborrecimiento, es lleno de amargura, es lleno de odio, tú no estás vestido como un escogido de Dios. Más bien tus acciones te asemejan al enemigo de Dios, que es el diablo. Cuando los escribas y fariseos estaban allí tratando y procurando de matar a Jesús y estaban buscando cómo tenderle una trampa para matarlo, en Juan 8:44 Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese bien, ellos eran religiosos, ellos eran los que lideraban a los judíos, ellos eran los que parecía que eran los que los llevaban a Dios. Sin embargo, los corazones de ellos estaban muy lejos de Dios. Ellos querían matar a Jesús. Ellos tenían odio contra Jesús. Y Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Alguien escribió sobre el perdón diciendo: somos más parecidos con los animales cuando matamos, somos más parecidos con los humanos cuando juzgamos, pero somos más parecidos a Dios cuando perdonamos. Y vale preguntar: ¿a quién te estás pareciendo tú? En tu caminar, ¿será que tu corazón es transparente y limpio y caminas en amor, o estás caminando en rencor y en odio? ¿Por qué es tan importante el perdón para Dios? Quizás tú te estés preguntando: ay, pero ¿por qué es tan importante que yo perdone a quien tanto mal me ha hecho? Dios tiene que estar de mi lado y sabe que a mí me han hecho mucho mal. Bueno, cuando Dios manda perdonar, no es por un capricho, no es por hacernos sentir mal, no. Cuando nos manda perdonar es porque Él sabe que hay poder en el perdón. Y usted me podrá decir: ay, pero hermana, ¿qué poder puede haber en el perdón cuando yo he sufrido tanto bajo las personas que me han causado todo ese dolor? El perdón trae paz. Ese es uno del poder del perdón. El perdón te trae paz. El perdón trae crecimiento y madurez espiritual. El perdón trae salud, trae sanidad interior, trae el desarrollo del amor en tu corazón. Una persona débil de carácter siempre va a ser más fácil que el diablo la engañe, porque el diablo la tratará de seducir a mirar que el perdón, en el perdón está más bien su derrota, no su victoria. Cuando es totalmente a la inversa, en el perdón está tu victoria, no tu derrota. El perdón es un acto para beneficiar, no es perdón. El perdón no es un acto para beneficiar al que te hizo tanto daño. El perdón realmente es un acto para beneficiarte a ti. Cuando Dios nos pide que perdonemos es porque el perdón nos beneficia realmente a nosotros, no al que nos produjo tanto mal. El diablo siempre te va a tratar de hacer creer que tú no tienes que perdonar a la persona porque le estarías haciendo un favor, lo estarías recompensando por la fechoría que te hizo, pero en realidad no es así. Cuando tú perdonas de corazón de acuerdo a lo que la palabra te enseña, tú te estás haciendo un regalo a ti mismo para que toda aquella maniobra satánica que el diablo esté tratando de hacer en tu vida con la falta de perdón se rompa y tú puedas tener una línea abierta con tu Padre Celestial. El perdón no es un acto de beneficiar a tu agresor, el perdón es un acto de beneficiarte tú mismo. Cuando tú perdonas, eres tú el que te beneficias, porque con el perdón obedeces el mandamiento de Dios, tienes línea directa con el Padre y tus oraciones son contestadas. En cambio, la venganza no procede del Señor. El resentimiento siempre te va a querer hacer vengarte, o sea, el resentimiento, el odio, ese rencor que tú tienes albergado en tu corazón va a hacerte a ti pensar en venganza contra aquella persona que te ha hecho tanto
haciendo mal. El diablo siempre va a llevarte por el camino que contradice la palabra del Señor y tratará de sacar tus ojos del perdón, de lo que la palabra te enseña a perdonar. Cuando tú estás herido por una ofensa, estás lleno de enojo contra la persona que te causó el dolor. Este enojo que está dentro de tu corazón ha producido un gran dolor y ese dolor te impulsa a rechazar la persona que te agredió. Y en esa condición tú no sientes el deseo de perdonar. Ese ofuscamiento no te deja perdonar. No puedes oír ni que te hablen del perdón porque no estás enfocado en lo que Dios te dice, sino que estás cavilando cómo vengarte porque el enemigo está llenando tus pensamientos con ese dolor, tratando de intensificar el dolor, tratando de llevarte tu yo, ese orgullo que nos produce el querer que todos sepan que yo me quiero vengar de esto, que yo no puedo ser, no quiero seguir más así, yo quiero acabar con esto y le voy a hacer lo mismo que él me ha hecho. Proverbios 24:29, el Señor nos dice por allí todo lo contrario, nos dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. El enemigo tratará que tu furor siempre se haga más fuerte, y te va a tratar de envenenar más por dentro para que tú no puedas perdonar. El diablo usará también personas que vengan a ti y te digan: no, si fue injusto lo que te hicieron, o tú no mereces lo que te está pasando, o que tú tienes, ¿por qué tú tienes que soportar todas estas cosas? Que las cosas no se queden así. Trata de que todos sepan quién eres tú y que la persona que te hizo tanto daño pague por lo que te ha hecho. Sin embargo, estas son maniobras satánicas, trayendo esos pensamientos a tu mente. La Biblia nos dice también en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, que la cordura, la prudencia, la sabiduría en el corazón del creyente es la que te lleva a no quedarte mirando la ofensa, sino a pasarla por alto. No olvides que Dios es el que venga tus agravios. Él dice: yo pagaré, dice el Señor. No te dejes engañar por el diablo pensando que el perdón es solo para personas débiles. El perdón es para los fuertes, no te olvides. Aún personas que no han conocido el Evangelio han podido descubrir la bendición que existe en el perdón. Mahatma Gandhi, quien fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra los británicos, dijo con mucho acierto: los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Parafraseando esta frase, podemos decir que el perdón se produce más fácilmente cuando tienes madurez espiritual, cuando estás fuerte en Dios, cuando estás firme mirándole a Él. Recuerda que la Biblia nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En conclusión, partiendo del punto de que Dios es amor, podemos decir que el perdón es un acto liderado por el amor. El versículo 16 de Primera de Juan 3 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La Biblia nos dice en Primera de Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces nosotros conocemos el verdadero amor cuando vemos el amor de Dios, cuando vemos que Cristo se entregó, dio su vida por todos nosotros. Cuando la presencia de Dios viene a habitar en nosotros después del nuevo nacimiento, Él nos llena de su amor. Él trae consigo el amor de Dios e inunda nuestro corazón. Por lo tanto, podemos decir que somos capacitados para perdonar. Hay muchas personas que dicen: ay, yo no puedo perdonar, yo no puedo pasar la hoja, yo no lo puedo hacer. No, tú no lo vas a poder hacer en tu fuerza, pero sí en la del Señor. Cuando tú lo miras a Él, cuando tú dejas que el amor de Dios te envuelva, cuando tú dejas que la presencia de Dios te inunde, cuando tú quitas la mirada de la ofensa y la pones en Dios, entonces tú mismo te ves a ti como el que ofendiste a Dios con tu vida en muchas ocasiones
y Él te perdonó. Entonces de ti, de tu corazón, también va a salir ese deseo de perdonar a otros. Por tanto, podemos decir que somos capacitados para perdonar por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Sin embargo, aunque estamos capacitados para perdonar, el perdón no es cuestión de un día. No es cuestión que usted diga, oh, yo lo perdono. No. Eso es cuestión de todos los días, porque a su mente el diablo le va a seguir tirando flecha para que usted vuelva a sentir el rencor. Y es todos los días en su oración que usted debe ir al Señor. Primero, el perdón es una decisión. Usted tiene que decidir perdonar. Usted tiene que decidir obedecer la palabra. Cuando usted decide obedecer, esa es su decisión. Usted decide perdonar a la persona. Cuando usted decide perdonar, debe orar al Señor pidiendo primeramente perdón a Dios por su falta de perdón. Segundo, después de esto, usted debe pedir al Señor que remueva de usted todo enojo y todo espíritu diabólico que lo induce a guardar rencor. Seguidamente debe comenzar a orar por las personas que le hicieron el daño, que le produjo ese dolor dentro de usted, bendiciéndola y deseándole el bien. Cada día debe orar en alta voz diciéndole al Señor, gracias Señor, porque tú me has llenado de tu amor y puedo perdonar. Gracias Señor porque yo perdono a fulano, yo perdono a ciclano. Gracias Señor porque yo los perdono en tu nombre. Antes de terminar, si te has identificado con este mensaje, quizás tú estás allí y te sientes identificado porque en tu corazón está esa raíz de amargura, está ese resentimiento, está esa falta de perdón vigente que no te deja crecer en el Señor, que no te deja avanzar en tu vida espiritual, que no te deja tener paz, que no te deja tener amor en tu corazón, que el amor de Cristo que fue derramado allí quedó paralizado porque tú le diste rienda suelta al rencor. Si tú estás allí y tú realmente quieres ser libre de ese espíritu de falta de perdón, si tú has entendido este mensaje que el que no ama a su hermano permanece en muerte, el que aborrece a su hermano es homicida, y te das cuenta que si estás en muerte y eres un homicida delante de Dios, no tienes vida eterna permanente en ti. O sea que no hay esa comunión de Dios en ti. Tú estás separado, hay una pared que te separa del Señor y tú dices, ay, yo no quiero seguir así, esto me está haciendo daño a mí, me estoy sintiendo mal por dentro, vivo nervioso, quiero cambiar mi forma de vivir, quiero realmente seguir al Señor y obedecer sus preceptos. Si tú quieres hacer esto, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y le dice, Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti, reconociendo que he fallado, que he dejado tus mandamientos de un lado, reconociendo que tengo rencor en mi corazón y esto es un pecado delante de ti. Conforme a tu palabra, Señor, en primera de Juan 1:9, que dice que si confieso mis pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo confieso a ti mi pecado, renuncio a esa falta de perdón, te pido que me perdones, que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que me restaures a esa comunión contigo, Señor, que me hagas nuevamente estar sintiendo tu espíritu dentro de mí, que tu espíritu me guíe en todo momento. Señor, me arrepiento y te pido perdón con toda humildad. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row,
un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.